Bueno, los saludo nuevamente, buenas tardes a todos. Última clase del mes de marzo de la unidad de graduados. Tenemos en esta oportunidad nuevamente al doctor Marcelo Martín, que ya nos ha ilustrado con sus conocimientos en concursal. Hoy nos va a ilustrar con sus conocimientos en amparo, que es un tema muy interesante. Como les contábamos en el foro, genera gran salida laboral, pero hay que hacerlo, como todo, con responsabilidad, ¿sí? Así que nada mejor que él para contarnos de qué se trata. Tenemos también presente a la doctora Natalia Castro, que es la coordinadora del Foro Federal, que después le vamos a pasar también el link para que se puedan incorporar. Así que todos son muy bienvenidos a estas capacitaciones que intenta que cada día seamos un poquito mejor abogados. Marcelo, muchas gracias por volver a estar con nosotros, acá compartiendo tus conocimientos. Bienvenido, todo tuyo a la clase. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Les quiero contar un poco por qué conozco el tema de amparos. O sea, a ver, yo el tema de salud siempre estuve muy cerca por varios motivos. Durante muchos años fui abogado de la Caja de Previsión Social Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. A su vez mi padre era médico y ni bien me recibí en distintas oportunidades, me llegaban consultas con respecto a cuestiones de salud. Para los que no me conocen, hace más de 20 años que estoy recibido de abogado y bueno, matriculado acá en Mar del Plata. La idea un poco de la charla, tal cual me lo pidió Verónica y Natalia, y lo que me gusta a mí un poco de estas charlas es volcar más la parte práctica que la parte teórica. Creo que todos los graduados conocen la parte teórica del derecho a la salud, y si no, también, a ver, existen libros en los cuales es muy fácil poder buscarlo. No obstante eso, vayamos por el principio. A ver, tenemos que saber que por salud se entiende el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vidal Campos, que es uno de los grandes tratadistas constitucionales, ha escrito sobre la cuestión del derecho a la salud, y él básicamente ha demostrado y ha explicado que el derecho a la salud se encuentra dentro de la Constitución Nacional y receptada en el artículo 33. No solamente el derecho a la salud ha sido receptado por nuestra Constitución Nacional, sino también obviamente por un montón de tratados internacionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Constitución lo han receptado también a través del artículo 75, inciso 22. A ver, esto es un poco introductorio. Lo que quiero dejar en claro es que ya el derecho a la salud es un derecho universal, no solamente constitucional. Dicho esto, la idea de la charla es explicar cómo armar un amparo, cómo llevar el amparo adelante, y básicamente para que el día que uno como profesional tenga que contribuir con una persona que tiene alguna afección o algún problema, lo haga de la mejor forma y sin ningún tipo de complicaciones. ¿En qué sentido? Lo primero que hay que hacer hoy, si uno va a interponer un amparo, obviamente, amén de la charla que uno mantenga con su cliente y sepa el motivo de por qué necesita interponer un amparo, es ver y ser criterioso de que el amparo corresponda y deba ser interpuesto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a mí también me ha pasado que me vienen a ver y te dicen, che, mirá, necesito interponer un amparo porque tengo, no sé, no me entregan medicamento. Y hay veces que en el afán uno de trabajar y poder crecer, dice, sí, dale, vamos para adelante. Y cuando te das cuenta, el medicamento es mucho más económico que meter una acción de amparo. ¿Y esto por qué? Porque obviamente cuando interponemos una acción de amparo, después al final del proceso hay una regulación de honorarios. Y la regulación de honorarios, en la medida que utiliza los juzgados federales, que utiliza la medida llamada UMA, tiene un costo muy alto. Y esto básicamente lo explico porque, a ver, un UMA hoy es equivalente a 3.800 pesos. Y están regulando en los amparos no menos de 20 UMAs, con lo cual hay veces el amparo es más caro que el tratamiento que tiene el cliente.
Dejando de lado eso, vayamos obviamente al tema del amparo en sí y por cuestiones realmente graves. Muchas veces pasa que tanto las obras sociales o las empresas de medicina prepagas, cuando tienen tratamientos que son graves o cuestiones de no solamente tratamientos médicos, sino de remedios o por otro tipo de afecciones, intentan de no dar cumplimiento o no quieren darlo. Caso típico son las cuestiones oncológicas, en los cuales obviamente buscan de agarrarse de cualquier situación para que el afiliado no sea tratado o que la empresa de medicina prepaga o la obra social no lo cubra. Ejemplo típico que puedo dar es, no, mirá, vos te cambiaste de prepaga y como te cambiaste de prepaga, no corresponde que te dé la prestación. Eso es algo que no puede ser tomado en cuenta y que muchas veces la prepaga lo toma como caballito de batalla para no dar cobertura médica. Volcándonos al amparo en sí mismo, voy a empezar por algo que es básico, que es cómo presentarlo también de la formación de la demanda. A ver, los amparos de salud van por dos vías. Tenemos, obviamente, lo que es obras sociales y empresa de medicina prepaga que va por la justicia federal, y en el caso de IOMA, como es provincial, hay que interponerlo en la justicia provincial. Este no es un tema menor porque si uno interpone un amparo de salud contra IOMA en el juzgado federal se va a declarar incompetente, lo va a remitir al juzgado de provincia va a la receptoría general de expediente, la receptoría general de expediente sortea cualquier juzgado, tribunal, y cae en cualquier lado, con lo cual les hacen perder tiempo, básicamente. Entonces sepan que cuando ustedes tienen que interponer un amparo de salud contra una obra social o una empresa de medicina prepaga, va por justicia federal o competencia federal. Cuando es IOMA, que es la provincia, va por, obviamente, competencia provincial. Dicho esto, cuestión muy importante en la presentación del amparo es ser muy claro y conciso en lo que se está requiriendo. A ver, vamos a un ejemplo típico. Si se tiene que hacer un tratamiento oncológico, es fundamental que en el escrito del amparo esté bien aclarado qué es lo que necesita. Necesito un tratamiento oncológico de tal medicamento por tanto tiempo, o necesito, no sé, supongamos que es una prótesis, que es algo que es muy común pedir porque obviamente las empresas de medicina prepaga no quieren dar las prótesis que requieren a veces los médicos. Explicar qué tipo de prótesis, si es una prótesis de cadera, el motivo por el cual esa prótesis es requerida. Eso es básico para que al momento de requerir la medida cautelar, el juzgado lo provea sin ningún previamente. Otra cuestión que, previo obviamente a la acción de amparo y que no es obligatorio, pero yo les diría que lo apliquen, es agoten siempre lo que es la vía administrativa. ¿Y en qué sentido? Aunque la reforma de la Constitución del 94 plantea de que no es necesario que esté agotada la vía administrativa para interponer una acción de amparo, yo les diría que lo hagan porque obviamente los juzgados siempre intentan de que busquen algún otro tipo de acción antes de llegar a la justicia. Entonces, si a su cliente le deniegan un medicamento, como el ejemplo, un medicamento oncológico, bueno, pidan de que se lo den por escrito. Y en el caso de que la empresa de medicina prepaga o la obra social no se los dé o se los deniegue o no se los quiera dar por cualquier motivo, manden una carta o documento, la cual muchas veces va a ser contestada, otras veces no va a ser contestada, pero ya ustedes con eso quedan cubiertos de que le están denegando la prestación médica y el derecho a la salud. Teniendo eso, y obviamente según el tipo de tratamiento que deban llevar a cabo, otra cosa que es fundamental es tener la historia clínica del paciente. Y no es un tema menor, porque de esa manera
le simplifican al juzgado que esté interviniendo otorgar la medida cautelar en el caso de que sea algo muy urgente, o analizar si corresponde o no, y para simplificar también el tratamiento de la acción de amparo durante el proceso. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque a veces uno acompaña solamente un certificado médico y con ese fin cree que está otorgándole todo lo necesario para que entiendan que quien tiene que resolver del otro lado también es un letrado como nosotros y que no es un médico. Y muchas veces lo que hace el juzgado, cuando uno no le acompaña toda la documentación que podrá proveerles, es llamar a una primera audiencia al médico que trata al paciente. Esto lo que hace básicamente es retrasar, en el caso de que vaya a otorgar una medida cautelar, que den la medida. Entiendan de que si uno está con una cuestión muy urgente, amén de la muy buena predisposición que yo siempre he visto tanto en los juzgados federales como en provincia, el análisis para otorgarlo al amparo o a la acción de amparo es necesario tenerlo cubierto obviamente con documentación o con el testimonio del médico. Entonces, tengan en cuenta esa cuestión básica. Cuando uno va a interponer la acción de amparo, tener bien claro qué es lo que está pidiendo, por qué lo está pidiendo y cuál es la urgencia del pedido. Ya les digo, si ustedes logran cerrar eso, el juzgado interviniente normalmente es muy expeditivo. Yo he visto en acciones que he presentado el año pasado, en plena pandemia, que me ha tocado presentarlo y a los 2 días haberme otorgado la medida cautelar. Tema importante para presentar el amparo es en la justicia federal. Hoy en día, para interponer un amparo, uno tiene que entrar a la página de la Corte, mandarles un mail informando. Tienen, a ver, no sé si lo podré llegar a mostrar, pero el Poder Judicial tiene esto, no sé si se llega a ver, que acá es una planilla con un montón de datos en los cuales dice datos a incorporar para poder interponer una acción de amparo. Y entre los datos obviamente están el nombre del abogado, los letrados que intervienen, el nombre del actor, el nombre de él o los demandados, si es una obra social y una empresa de medicina prepaga, porque ocurre muchas veces que trabajan por coseguro. Y una vez que está presentada esa planilla, normalmente el juzgado federal al otro día les contesta y ya está cargada en la página de la Corte todos los datos del amparista. Esto lo que permite a ustedes como abogados es después al otro día, mediante archivos PDF, poder subir el amparo con toda la documentación necesaria. Entonces, de esa manera van a simplificar el trámite, no van a tener ningún inconveniente y van a poder lograr de que el juzgado les permita ingresar la acción lo antes posible. Una cuestión que es muy importante es cuando uno interpone una acción de amparo, es básicamente, y normalmente todos lo hacemos, es solicitar una medida cautelar. La medida cautelar en las acciones de amparo es fundamental básicamente por la urgencia. A ver, entonces, lo que hay que demostrar es el peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, ¿cómo lo demostramos? Y bueno, si hay un tratamiento que es de urgencia, explicar el motivo. O una cirugía que ocurre comúnmente de que no se la quieren prestar, o se la quieren dar en otra clínica, o se la quieren dar con otro médico. Entonces, explicar el motivo en el peligro de la demora, por qué se está pidiendo y a quién se le está requiriendo. Bueno, la verosimilitud en el derecho obviamente es explicar por qué conceptualmente bajo la doctrina y jurisprudencia estamos requiriendo la medida cautelar. Son cuestiones que creo que son básicas para el desarrollo de la prestación de una acción de amparo. Hay que demostrar la existencia del acto lesivo, de las garantías constitucionales. Hay que demostrar que
se agotaron todas las vías previas y paralelas para poder llevar adelante el amparo. Lo que quiero decir con todo esto es que básicamente el amparo sería la última instancia cuando ya no existe otra forma en la cual el amparista o nuestro cliente o el afiliado no logra de que la empresa de medicina prepaga o la obra social le dé cobertura. Una vez que está ordenada la medida cautelar, es muy importante conformar lo que se llama el oficio mediante el cual van a notificar esa medida. Porque aparte con el oficio del traslado de la medida cautelar se está dando traslado del amparo mediante el informe circunstanciado que ordena el juzgado. Y acá tienen que tener en cuenta algo muy importante. Ustedes no solamente van a notificar la medida cautelar, sino el traslado. Y de ese traslado, seguramente, la obra social o la empresa de medicina prepaga no solamente lo va a contestar, sino que va a apelar la medida cautelar. Y tengan en cuenta que cuando se apela la medida cautelar, la apelación va por incidente, muchas veces. Y lo que ocurre es que uno nunca se tiene que olvidar de contestar el traslado de ese incidente. Porque si no puede ocurrir que la Cámara, como uno no lo contestó y ya dijo, bueno, ya me dieron la medida cautelar, listo, no me importa, la Cámara decida revocar la medida cautelar. Y eso también lo que les va a generar es costas en contra de su cliente, que no es un tema menor. Y a su vez, no dejen que el amparo, una vez que esté ordenada la medida cautelar y contestado el informe circunstanciado, si tienen que abrirlo a prueba, háganlo y continúenlo para adelante. Yo he visto en muchas ocasiones que se han otorgado las medidas cautelares y el amparo, el abogado se olvida del amparo y dice, bueno, ya está. Y termina el amparo y como el demandado pudo demostrar de que esa prestación no la tenía que dar o si la daba la tenía que dar en menor medida, salen sentencias en contra, muchas sentencias en contra. Está bien, la cautelar fue otorgada, pero la sentencia en contra es un perjuicio para su cliente y a veces es un perjuicio grave. Entonces, no dejen que la acción de amparo, una vez que está ordenada la medida cautelar, no le den más bolilla o la abandonen. Sigan el proceso. Obviamente que una vez que está otorgada la medida cautelar, normalmente los juzgados federales después, por así decirlo, van mucho más lento y tranquilos. Pero uno como abogado tiene que seguir con el expediente para adelante y mantenerlo y llegar a sentencia y que obviamente esa sentencia quede firme. Si es apelada después por el demandado, obviamente contestar la apelación y obtener que la Cámara finalice con una sentencia exitosa para nosotros. Vero, me gustaría capaz abrir un poco el foro y que vayan haciendo preguntas y se vayan sacando dudas que puedan tener, porque creo que, a ver, sobre cuestiones de doctrina, si quieren puedo hablar, pero me parece que lo que estamos buscando que es algo más, más de ida y vuelta, y si quieren puedo ir contestando lo que les vaya o se les vaya planteando a los letrados, obviamente. Bien, te cuento que yo lo tenía abierto para que las preguntas me llegaran a mí, así no te distraían a vos. Y, a ver, lo que tenemos es básicamente con el federal una cuestión que nos pasa a todos, y la verdad me pasa a mí bastante seguido, que es esta cuestión que es muy disímil la forma del procedimiento, no solo en cuanto al código del federal, sino en todo lo que es la cuestión de la página, del sistema electrónico y demás. Y lo que nos preguntaban es básicamente cómo se completa, algo que puede ser simple, o quizás una pregunta simple para vos, pero para el resto no lo es, cómo se completa la planilla, cómo es el método. Viste que el amparo vos completás la planilla, la subís a la página, te sortean, bueno, todo ese procedimiento. Básico, pero que nosotros necesitamos saberlo. ¿Nos lo contás? No, está bien. A ver, básicamente cuando uno tiene que interponer un amparo, lo primero que tiene que hacer es mandar un mail por la página del juzgado federal, mandar un mail informando de que quiere ingresar a los fines de poder interponer una acción de amparo. Y lo que normalmente lo que hace el juzgado federal es les remite la planilla
Y la planilla después lo que hay es llenarla con todos los datos que requieren. A ver, se los puedo ir nombrando, porque justo tengo una que bajé acá, pero o sea, los datos a incorporar son obviamente el objeto del juicio, los datos del letrado. Obviamente hay que tener en cuenta de que para poder interponer una acción de amparo en la justicia federal hay que estar matriculado en la justicia federal. Eh, Puede sonar redundante, pero es algo que es básico. Después lo que nos van a requerir son el nombre y apellido, obviamente, del amparista, su DNI, su domicilio, lo mismo del demandado, y básicamente la planilla lo que plantea es si existe conexidad por que haya alguna otra causa anterior con respecto a la misma persona. Una vez que la planilla está completada, se sube como archivo PDF, y ahí lo que va a hacer el juzgado es informar, ya te digo, o sea, cuando uno ingresa después a la página del Poder Judicial con su contraseña, cuando ingresa a la consulta de causas, va a ver que en su consulta de causas va a aparecer la causa sin ningún dato. Entonces, ahí una vez que uno está ingresado en la página de la Corte, con los datos del amparista, va a tener que ingresar a donde tiene un link a un costado a la izquierda, si no me equivoco, que dice demanda, contestación, escritos de mero trámite, y obviamente uno va a tener que poner demanda, y lo que va a tener que hacer es, sale otro link que dice examinar, y ahí va a tener que cargar la demanda en PDF, y la va a tener que subir, y obviamente lo va a ir guiando hasta el juzgado correspondiente, y ahí va a ser recepcionada, obviamente, por el juzgado federal interviniente. La demanda, obviamente, cuando se sube en PDF, es todo en PDF, tiene que subirse también con la documentación. La realidad es que la página de la Corte, perdón, del Poder Judicial de Nación, aguanta, tiene bastante peso, así que los archivos pueden ser grandes, que no hay ningún inconveniente. Y si no, obviamente hay que ir subiendo de distintos archivos para completar toda la documentación. Genial, vamos con otra. Para agotar la vía administrativa, ¿por cuánto tiempo se emplaza el cumplimiento? Mirá, la realidad, no hay un plazo determinado, y básicamente lo que hay que tener en cuenta es la urgencia de lo que se está requiriendo. A ver, si estamos con, no sé, con un tratamiento oncológico o estamos con una prótesis, el emplazamiento normal es de 72 horas. Con que vos emplaces por ese plazo, tanto la empresa de medicina prepaga como la obra social te tendría que estar contestando y dándote algún tipo de respuesta. Obviamente, si la urgencia merita de que por el tipo de enfermedad que tenga el amparista tenga que ser menor, y bueno, lo harás por menor tiempo, pero lo que hay que tener en cuenta es eso, básicamente. Vamos a suponer que es una prótesis y que el amparista puede esperar y lo quiere hacer por un tiempo mayor porque sabes que de otra manera no te van a contestar, bueno, hacerlo por un tiempo mayor. Normalmente, quienes no contestan, y yo creo que por la cantidad de amparos que tienen y problemas, a ver, que no tienen capaz personal o no tienen gente, son las obras sociales y OMA y PAMI. El resto de las obras sociales normalmente, o las empresas de medicina prepaga, por el plazo en que ustedes fijen en la carta documentos, se les van a estar contestando. Otra de las alternativas, obviamente, no es una carta de documento. Uno puede ir con una nota a la empresa y si se la recepcionan y le ponen un sello, perfectamente el emplazamiento también está hecho. Yo básicamente hablo de la carta de documento porque es un instrumento público y eso no hay nadie que pudiera decir de que no fue recepcionada. Pero si uno va a la obra social con una nota que diga que está requiriendo determinada medicación o determinado tratamiento, y si le ponen un sello, se lo recepcionan y le ponen sello y firma de la obra social, el emplazamiento también está realizado. Sí, hoy se da mucho el tema inverso, ¿no? Que por ahí la obra social es la que te notifica el rechazo de una prestación o la exclusión de la cobertura y ahí vos tenés que responder y iniciar un También, amparo. también. Sí, ocurre mucho. Mira, Hay, hay- justo tenemos una pregunta relacionada con eso.
Y dice, cuando una obra social no quiere tener a un afiliado por una enfermedad preexistente, ¿también se procede al mismo método? Supongo que la pregunta es si se procede también a la acción de amparo, si prospera la acción de Sí, amparo. a ver, ese es un tema que es bastante tratado en los amparos. ¿Y por qué? Porque la realidad, a ver, cuando uno lee la ley de medicina prepaga, lo que dice es que no podría, la empresa de medicina prepaga no podría rechazar a un afiliado por una enfermedad preexistente. Por otro lado, también la ley lo que plantea es que la empresa podría cobrarle un costo adicional a ese paciente por el tipo de enfermedad que tenga. Acá lo que pasa es que hay una cuestión que es bastante complicada. ¿Y en qué sentido? Muchas veces cuando el afiliado se afilia, no conoce que tiene determinada enfermedad. Yo voy a un caso concreto. Yo tuve un tema de una afiliada que estaba a una obra social y porque la empresa la jerarquizó, perdón, al revés. Ella no estaba dentro del convenio colectivo de la empresa, estaba como empleada administrativa y le pagaban una empresa de medicina prepaga. En un momento, por una cuestión salarial, la empresa decide pasarla al convenio colectivo de trabajo y cambia de empresa de medicina prepaga. Pasa a la obra social, obviamente con un coseguro de una empresa de medicina prepaga. Y cuando se cambia a esta persona, al toque descubre que tenía un cáncer. Y la realidad, la nueva empresa le empezó a dar prestación, pero claro, cuando tuvo que empezar a cubrir el tratamiento oncológico, se dio cuenta de que el costo era muy alto y entonces le manda, como vos bien dijiste, una carta documento diciéndole que ella tenía una enfermedad preexistente y que producto de esa enfermedad no solamente la daba de baja, sino que obviamente no le iba a cubrir el tratamiento. Acá el tema básicamente es que obviamente la empresa de medicina prepaga no lo puede hacer. ¿Y por qué? Primero tendría que ofrecerle, como primera alternativa, decirle, bueno, mira, el costo de tu cuota va a ser más alta. Y en segundo caso tampoco podría, esa sería una alternativa, que bueno, yo tampoco la comparto, porque a ver, si no sabía, si el afiliado no lo conocía la enfermedad, es casi imposible que te digan, bueno, mira, te voy a cobrar el doble, el triple. Pero lo que también ha ocurrido, en este caso lo que ocurrió es que, a ver, cuando a esta persona la afiliaron, tampoco le hicieron un estudio completo ni le pidieron un estudio completo para ver si ya tenía algo. Con lo cual, la empresa de medicina prepaga no se puede tomar de ahí diciendo, mira, como vos tenés una enfermedad persistente, yo te desafilio. Porque la realidad, en tal caso, lo que tendría que hacer la empresa de medicina prepaga es decir, bueno, a ver, perfecto. Vos te cambiás de empresa, listo, yo te hago un estudio completo. Del estudio que te realizo, si vos no tenés absolutamente nada, te tomo. Y si tenés algo, te voy a cobrar tanto. Y recién ahí afiliarte. Con lo cual, es un tema de que es muy discutido y normalmente ante los amparos que he presentado sobre esa cuestión, siempre obviamente la justicia ha hecho lugar. Porque básicamente la empresa tampoco cumple con los requisitos que tendría que llevar adelante para afiliar a una persona. Yo te digo, si vos no querés tomar a alguien, previamente lo que tenés que hacer, sí o sí, es hacerle un estudio completo para ver si realmente la persona que vas a afiliar está totalmente sana. Otra alternativa no tiene. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que en realidad les anticipo que va a ser materia de una clase expresamente de este tema, pero de todas formas te la hacemos así Alberto se saca la duda. Contra IOMA, una medida cautelar autónoma autosatisfactiva. ¿En qué jurisdicción tramita? ¿Y por qué? La realidad que IOMA es un ente provincial y normalmente todas las acciones contra IOMA se presentan en la justicia provincial. Yo las que he visto que se han presentado en la justicia federal se declara incompetente. Y te la manda y te la remite a la justicia provincial. El problema que tenemos con la justicia provincial en ese aspecto es que cuando lo mandan a la Receptoría General de Expedientes y un amparo de salud te cae en el Tribunal de Trabajo 2
te cae en el juzgado de garantías número 4, te cae en el juzgado civil y comercial 1, en la Secretaría de Premio, en cualquier lado. Y es un problema ese, porque hay veces que quienes están en esos juzgados que no están relacionados con las cuestiones de salud, les es muy difícil resolverlas. Sí, básicamente a mí, yo esto espero que no haya nadie del Poder Judicial en esta clase, pero a mí me parece que el tema de la medida autosatisfactiva autónoma es como muy complejo para entender para un tribunal de trabajo, por ejemplo. No porque carezcan del conocimiento, pero es algo que me da la sensación, me imagino como todos corriendo a ver qué hacen con la autosatisfactiva. Y las rechazan. Pero, a ver, es algo lógico. A ver, yo mira, el viernes pasado tuve una audiencia de vista de causa en el Tribunal de Trabajo 2. Y estaban queriendo terminar de tomar la audiencia nuestra lo antes posible porque tenían justo una acción de amparo con una medida autosatisfactiva, con testigos que los habían llevado ahí, y lo que me planteaba una de las personas que estaba ahí del tribunal, me dice, mirá, esto, perdón lo que voy a decir, esto es un quilombo para nosotros, porque nuestra materia es otra, y no estamos acostumbrados a recibir estas cosas. Entonces, el día que les llega, es como que mañana, no sé, a un juez penal le mandes una demanda, que tenga que tener una vista de causa en un juicio laboral. No es lo suyo, no, perdón la expresión, pero no es su palo, entonces es muy difícil para ellos. Y he visto, no sé si te ha pasado, Marcelo, ver en el juzgado federal muchas medidas que se inician como autosatisfactivas y el mismo juzgado intima que la conviertan en amparo. Sí, también. Sí. La verdad que La realidad, eso. sí, lo que pasa es que lo que busca es analizar la cuestión de fondo. Porque, a ver, la medida autosatisfactiva, como bien lo dice la palabra, se agota por sí misma. Entonces, muchas veces vos podés entender de que no te decreten la medida cautelar, pero al final del proceso te digan, no, si tenías razón, y te dictan una sentencia a favor, haciéndote lugar al amparo. A mí me ha pasado que también me han rechazado la medida cautelar en primera instancia y la he tenido que apelar. Y la Cámara en alguna oportunidad me ha dicho que sí, en otras me ha dicho que no, pero al final del proceso me han terminado dictando sentencia a favor del amparista. Entonces, a ver, por eso cuando yo hablaba de que el amparo no se agota con la medida cautelar y hay que tener cuidado, eso es algo que ocurre y es normal que ocurra. Y vuelvo a lo que dijiste vos, con el tema de la medida autosatisfactiva, si la convierten es porque el juzgado cree o entiende de que tendría que analizarse absolutamente toda la cuestión de fondo, no solamente la medida. Bien, seguimos. Hoy tenemos un montón de preguntas, así que armate de paciencia, Marce. ¿Qué ocurre cuando no se trata de una obra social, sino de un programa de salud, como lo es Incluir Salud, que corresponde a personas con discapacidad que cuentan con el plan, el PNC? ¿Se acciona igual? No se te cortó cuando lo estabas haciendo la pregunta, la primera parte. Vuelvo. ¿Qué ocurre cuando no dijiste? se trata de una obra social, sino de un programa de salud como lo es Incluir Salud, que corresponde a personas con discapacidad? ¿Se puede accionar igual? Sí, porque, a ver, la ley no habla de obras sociales y empresas de medicina prepaga únicamente. Habla de todo aquel prestador o de toda aquella persona jurídica que preste servicios de salud. Entonces, este tipo de empresas también están prestando servicios de salud. Bueno, en este caso, lo que da es traslado de pacientes. Entonces, sí, tiene la misma obligación. No es que no debe prestarle servicio. Y la realidad es que ante la falta de prestación tiene que obviamente iniciar una acción de amparo. Una pregunta ríspida, mira. Cuando te afiliás, ¿las carencias son ilegales? A ver, las carencias, las carencias no son ilegales, arranquemos por ahí. Lo que no hay carencia es con lo que está planteado dentro del PMO. O sea, todo lo que plantea el plan médico obligatorio no tiene carencia. Ahora, las cuestiones que no están dentro del PMO sí tienen carencias.
Y eso va a estar determinado por el tipo de plan médico que tenga y obviamente de cobertura que uno requiere y que pague. En distintas obras sociales o empresas de medicina prepaga tenemos distintos planes y obviamente cuanto más pagás, menos carencia tenés para el tema de las prestaciones. Pero lo que está dentro del PMO no tiene carencia. Bien, otra pregunta de Gonzalo. El rechazo de la carta documento remitida a la obra social solicitando se le otorgue la prestación, ¿es considerado como silencio de la administración, dejando expedida la vía de amparo? A ver, si contesta no hay silencio. Lo No, que lo sí... mismo que es el rechazo del cartero, viste que te Ajá. rechazada. Bien. Es que, a ver, normalmente es muy difícil de que si vos mandas una carta documento, no sé, vamos a decir a OSDE, que la carta no sea recepcionada. Normalmente todas las empresas de medicina prepaga u obras sociales son receptadas las cartas documentos. Yo no he visto que alguna te la hayan rechazado. Hubo un caso hace poquito que tuvimos nosotros que ACA Salud cambió, tiene otro nombre, qué sé yo, y en ese interín lo rechazaron. La realidad no rechazaron, no lo pudieron notificar porque obviamente el correo dijo, esto no es más ACA Salud, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene otro nombre la empresa, que tiene su oficina ahora en Colón, casi Independencia. Pero la realidad es que si, a ver, esto es como cualquier notificación de carta o documento, si a la empresa le dejan la constancia de que le llegó la recepción de una carta o documento, tiene 3 días para ir a retirarlo del correo. Si no lo hace, quedaría notificado. O sea, uno agotó la vía. Perfecto. Mira, este es un tema interesante que genera bastantes dudas. ¿Podría proceder un amparo en el caso de una obra social que no quiere afiliar a un monotributista que ya está aportando a esa obra social? Esto pasa un montón. No, la realidad es que en el caso de que el monotributista tenga una obra social y quiera cambiarse, no le tendrían que decir que no, o sea, no hay algún motivo que no lo recepte. Normalmente, a ver, hay una realidad que pasa mucho acá en Mar del Plata. Hay algunas obras sociales que no receptan o no quieren más afiliados por la cantidad que tienen y el costo. Voy a dar un ejemplo claro. A ver, la obra social de pasteleros es buenísima. Y, y mucha gente que está afiliada a otras obras sociales se quiere pasar. Y la realidad es que pastelero no quiere más gente, porque sabe que los números, si no, no le cierran, básicamente, para ser claro. Porque obviamente la prestación contra la contraprestación que paga un afiliado no es muy grande. Pero no obstante, en esos casos, si uno intima y interpone una acción de amparo, creo que la obra social no le podría decir que no. O sea, porque no hay un motivo, o sea, no está prohibido cambiarse. Se silenció, Verónica. Ahí está. Silencio tanto que me silencio a mí mismo. Además de la obra social que no otorga la prestación, ¿pueden haber otros demandados, por ejemplo, el Ministerio de Salud? Vamos a complicar la vida ahí, me parece. Mira, si querés sí, pero la realidad es yo no lo aconsejo, porque vos le das traslado al Ministerio de Salud y tenés otra persona más que te tiene que contestar. Y por ser un ente nacional, los plazos son más alongados, o sea, son más largos. Entonces, no sé si te conviene. Y aparte, no, me parece que no tiene mucho sentido, porque la realidad, en tal caso, me parece que si uno quiere poder demostrar de que la obra social no da cobertura, en tal caso lo que haría es no meterlo en el amparo, porque para mí en el amparo no tendría absolutamente nada que ver el ministerio. Lo que sí podría, obviamente, es notificar al Ministerio de Salud que la obra social, pero por vía administrativa, no está otorgando prestaciones. Y en tal caso, el Ministerio de Salud tendrá que tomar las medidas concernientes a eso. Pero por acción, por el amparo en sí mismo, no le correspondería. Bien. Hay una pregunta que yo no sé si la vas a poder contestar porque no tiene que ver con la acción de amparo, pero quizás con tus conocimientos en el tema puedes responderla. En caso de cobrar un plus, ¿cuál sería el tope de acuerdo al ingreso del afiliado? Eso No la tengo verdad que idea. lo manejan. La verdad que no. No sé. A ver, en ese sentido, me parece que no sé si hay algún tope.
va a depender, me parece, que de los planes que ofrezca cada empresa u obra social. Básicamente, principalmente las empresas de medicina prepaga. Tenés el ejemplo típico, yo te lo puedo dar con OSDE. OSDE tiene plan 210, 310, 410 y 510. ¿Te imaginas que el afiliado que paga el plan 510 debe pagar, no sé, una fortuna en relación al que paga el básico, que es el 210? Entonces no sé si hay un tope. En ese sentido no hay una cuestión, ¿me entendés?, que esté regular, o sea, reglamentado o regularizado. No lo he visto nunca. Bien, vamos con otro. ¿Qué sucede si una prepaga no niega la afiliación de una persona con enfermedad preexistente, pero demora más de 12 meses en confirmar la afiliación? Es decir, que evalúa la afiliación por un plazo excesivo de tiempo sin confirmar ni negar la misma al interesado, dejando a la espera de una respuesta. ¿Procede el amparo en este caso? Obvio, porque imaginás que bueno, puede estar 12 meses sin cobertura médica, porque ellos no te están contestando. A ver, si vos te afiliaste y no te dan una respuesta pronta, lo primero que tienes que hacer es mandar una carta o documento intimando a que te contesten, y vas a ver que automáticamente te van a contestar. Yo tuve un caso de que un agente se había cambiado a una empresa de medicina prepaga, y era muy loco, porque la gente iba a la empresa y le negaban la prestación, y mandábamos carta o documento y nos contestaban de que ellos estaban dando la prestación. Entonces tuvimos que ir con un escribano a elaborar un acta, o sea, fuimos con mi cliente, y obviamente fue a pedir una prestación médica para una de sus hijas que se tenía que operar, y ahí le denegaron la prestación y obviamente se hizo un acta. Pero ya te digo, era muy loco, porque cuando vos le mandamos 2, 3 cartas de documento, no me acuerdo, pero en cada carta de documento decían, no, nosotros le estamos dando prestación. Y cada vez que presentaban algo, se lo negaban, le decían que no. Pero bueno, nada, en el caso de que está planteando, si se afilió y lo dejan en off, por así decirlo, lo que tiene que hacer el afiliado es lo antes posible intimarlo. Bien. Acá tenemos una pregunta que yo voy a colaborar un poquito con el tema de que hablaste hace un ratito de la negativa de la afiliación al monotributista. Yo tuve un caso, porque la pregunta es si hay que hacer el reclamo a la Superintendencia de Salud. La verdad que no es un requisito indispensable para avanzar en el amparo, pero yo tuve un caso de una monotributista que le negaban la afiliación, iba todos los meses con su aporte y le decían, bueno, venga el mes que viene, que no entró, que el ingreso no se procesó por AFIP. La superintendencia la sancionó a la obra social, pero la verdad es que la obra social no le importó nada la sanción de la superintendencia. Iniciamos la acción de amparo y ahí sí le hicieron lugar a la afiliación. Obviamente porque llevaba un año pagando el monotributo que se le derivaba a esa obra social, que era la última obra social que ella había tenido como voluntaria, y no les quedó otra, pero a veces las obras sociales se manejan con bastante desidia, y si hacen el amparo bárbaro y si no, siguen adelante. Es que las empresas en general, tanto las de prepagas como las obras sociales, a veces si vos no interpones una acción de amparo, te patean y te buscan cualquier excusa para no darte la prestación, o para no afiliarte, o para lo que sea. A ver, yo por un lado digo que seamos obviamente muy sensatos en los casos que vamos a interponer una acción de amparo, pero por otro lado también lo que planteo siempre es, en el caso de que realmente nuestro cliente tenga el derecho de hacerlo, que lo haga, porque muchas veces este tipo las obras sociales o las empresas juegan hasta el límite. Si puedo no te afilio, si puedo no te lo doy, si puedo no te lo cubro, si te cubro menos. Yo tuve un caso de que una persona que se había cambiado y le querían aumentar la cuota, y la cuota era totalmente excesiva. O sea, pasaba, no sé, de pagar de 11 a 37, y le decían que porque tenía una enfermedad preexistente que se tenía que hacer una cirugía. Y cuando metimos el amparo, me llamó el abogado de la empresa y me dice, bueno, pero firmemos un acuerdo que por 12 meses no se va a ir. Entonces yo le digo, mirá, no es que se cambió para operarse solamente, se cambió porque obviamente considera de que la obra social de ustedes es mejor, y se quiere quedar, o sea, y lo quiere
pagar lo que corresponda, no que ustedes quieran, ¿me entendés?, cobrarle una locura. Entonces, la realidad es esa, que muchas veces los amparos lo que logran es que la empresa dé cumplimiento con cuestiones que las tendría que dar de por sí. A ver, hay una realidad, esto también ocurre en otros ámbitos del derecho. El seguro, chocaste, fuiste, hiciste el reclamo y te dicen, no, mira, de 100 te doy 25. Bueno, a ver, la empresa de medicina prepaga o la obra social lamentablemente juega con la salud, pero no deja de ser eso, no deja de ser una empresa, no deja de tener, buscar beneficios y hace lo mismo que hace cualquier otro tipo de empresa. Sí, sabes que tengo varias preguntas, Marce, que a mí me gustaría que les aclares un poco a los chicos, que no todo va por amparo. No, el amparo no es la solución a todos los problemas. Porque, a ver, cualquier negativa no tiene que tener una acción específica para reclamarla, ¿sí? Porque, a ver, todas las negativas de las obras sociales no van por amparo, porque a veces puede que tenga otra vía, primero la administrativa previa, por ejemplo, IOMA tiene un montón de pasos previos, pero también hay otras soluciones que son distintas al amparo, y eso hace mucho hincapié en los juzgados, que a veces se plantea el amparo por cualquier cosa, y hay que tener claro qué cuestiones son objeto de amparo o no. ¿Vos nos podés hacer un pantallazo de eso? Sí, a ver, lo que pasa es que es una pregunta también muy ambigua y una posición muy ambigua. Obviamente que la acción de amparo es una acción que debe ser llevada a cabo por cuestiones realmente de urgencia o de necesidad. Es una estupidez, capaz, aunque suene mal, pero uno obviamente no puede ir a pedir una acción de amparo por ibupirac, por decir una cosa, porque no le dan el ibupirac o ibuprofeno. Los amparos tienen que ser interpuestos realmente por cuestiones graves y de necesidad y de urgencia. Y cuando ya creo que no existe otra alternativa. Con el caso de IOMA, lo que vos planteaste, hay veces, o muchas veces la gente termina interponiendo una acción de amparo, porque también, a ver, la vía administrativa y burocrática que tienen estos entes conllevan a que no te dejen otra alternativa. Y a veces al juzgado no le gusta o le molesta, pero obviamente el afiliado no tiene otra forma o no tiene otro camino. Yo he visto cuestiones de PAMI, y me ha tocado en mi familia, de que, a ver, te das un medicamento por una cuestión grave y te dan vuelta y te dicen, ah, no, pero mira, te faltó el formulario F352. Lo vas a buscar y no sabes ni qué es. Entonces, la realidad es que muchas veces terminan interponiéndose amparos por esas cuestiones. Está bien lo que planteas vos. Creo que siempre hay que agotar todo trámite administrativo y toda vía que se pueda realizar sin que se vaya por la justicia. Pero muchas veces el mismo sistema conlleva, o las mismas empresas conllevan, a que no le dejen otra alternativa. Bueno, mirá esta pregunta que me parece que nos va a servir de ejemplo y lo debatimos entre todos y el que quiera opinar, bienvenido sea. María Eugenia dice, consulta por tema de reintegro. Yo adelanto mi opinión que me parece que es un caso claro entre el límite de si es amparo para mí o otra vía. Cuando las prestaciones las abona el afiliado y después reconocen un importe menor del abonado y no le fundamentan por qué no devuelven el mismo valor que se abonó por la práctica. ¿Cómo debe recurrir en estos casos? Para mí esa cuestión no es un amparo. Para mí tenés que ir por un cobro ordinario de pesos. Lamentablemente es un proceso larguísimo, pero no es una medida de amparo, porque la medida de amparo tiende a salvaguardar un derecho de... ¿Ves? Ahí digo que está el límite, que uno asocia obra social, amparo. Y a veces hay que ver si realmente procede una acción de amparo o es alguna otra vía la que hay que ejecutar para conseguir el pago. Esto hay mucho con el tema de la discapacidad, por ahí hay que invocar la ley de discapacidad, que puede, por supuesto, prosperar en la ley de amparo, esto de qué cantidad de módulos le pagan a un terapista ocupacional. Viste que ahí tienen mucha divergencia en las obras sociales. Yo no sé si va a prosperar así nomás un amparo. Una cosa es que se niegue la prestación y otra cosa es que no le paguen por ejemplo, no le pagan al terapista ocupacional. Me dan la prestación.
Pero el terapista me dice, se me fue Marce. Se me desconectó el expositor. No importa, sigo yo. Vieron que yo soy licenciada en todo. Les remo la clase. ¿Se habrá aburrido de escucharme? Bueno, por suerte ustedes siguen ahí. No, lo que les comentaba esto, se desconectó, me dice. Ahí vuelve, rápidamente. Mientras tanto, yo la remo un poquito. Lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, la prestación se dé, la cobertura esté, pero no se le pague al prestador. IOMA. Va a salir Alberto ahí a decirnos, IOMA, seguro. IOMA no hace eso. IOMA me autoriza la prestación, sobre todo en los temas de discapacidad, y después no le paga. Deben haber escuchado esto de que el terapista ocupacional no cobra, el equinoterapia no cobra y demás. A ver, un chico con discapacidad le implica a la obra social una erogación tan grande que a veces le conviene no cubrir y ver quiénes le reclaman. Esto de, como todo, chicos, como todas las prestadoras, como se ve también mucho en defensa del consumidor, muchos amparos hoy se dictan sentencias relacionadas con la ley de defensa del consumidor. Por esto que les decía Marcelo, que es importante también estudiar cómo poder invocarlo. Por los honorarios. Si los honorarios llegaran a ser en contra de la ley de defensa del consumidor, tiene el beneficio instaurado por el artículo 53 de la ley de defensa del consumidor. Pero el federal, que es un mundo aparte, tiene otro criterio con relación al beneficio. ¿Sí? El beneficio tramita, hay que probarlo independientemente de la ley en que se invoque. Incluso en materia laboral tienen un criterio, ¿no, Nati? Bastante particular con el tema de beneficio. Mucho más restringido que en la órbita, laboral de provincia. Bueno, a ver si yo les puedo seguir contestando algo mientras vuelve Marcelo. Cuando pedís la baja, ¿te pueden retener indebidamente o exigir algún tipo de plazo? Yo tuve un montón de casos de esos, porque soy una señora mayor y tengo muchas causas. ¿Saben qué hice yo? No hice amparo. Algo mucho más rápido, mucho más económico. Denuncia en defensa del consumidor. Las prepagas se niegan a dar la baja. ¿Por qué? Porque siguen cobrando la cuota. Entonces uno tiene que instrumentar la baja por nota. Independientemente de que tenga deuda, no se pueden negar a la baja, aún teniendo deuda, y hacen la denuncia en defensa del consumidor. Y ahí van y les piden disculpas y les dan la baja inmediatamente. Porque en realidad también es esto, el mecanismo de consultan con un abogado o siguen adelante y pagan lo que deben. En esos casos muy comunes de las obras sociales, yo les sugiero la denuncia de defensa del consumidor. Hoy la oficina está funcionando bárbaro. Mandamos la denuncia por mail. Las obras sociales, la gran mayoría, como son demandados consuetudinarios, tienen domicilio electrónico, le dan traslado, 10 días nos contestan. Les diré que funciona mejor que la justicia federal. Y acá no prospera el amparo, ¿sí? Esto no es una cuestión de ilegitimidad manifiesta, como dice el artículo de la Constitución Nacional. A ver, por la ley de defensa del consumidor, sumarísimo. Sí, Alberto, a mí, Alberto justamente nos decía esto de la ley de defensa del consumidor, sumarísimo. A mí el trámite sumarísimo me da miedo, porque me parece que va como rápido. Entre la justicia 2020 y el sumarísimo me estresa a mí. Es rápido, porque obviamente el amparo es un trámite especial, ni siquiera es sumarísimo, es un trámite especial que va así corriendo y son plazos por hora. No sé, a mí me da como miedo, Alberto. Pero sí, es sumarísimo. No me gusta a mí el trámite sumarísimo, pero es más, el amparo, chicos, le digo que es de una vorágine, que uno no está acostumbrado. Lo que pasa es que en el federal llegan a la cautelar, van rápido, todos los traslados son rápido, llegan a la cautelar y la sentencia, que es donde nosotros cobramos, tarda un montón. Entonces, hay que verlo, pero me gusta el tema de invocar la ley de defensa del consumidor. A ver, me quedé sola, Marcelo nunca volvió. Nati, llamalo, Marcelo, a ver qué le pasó. A ver, le voy a preguntar. ¿Quieren que sigamos igual sin él? No, nadie me dice nada. Bueno, sigo, a ver qué puedo seguir contestando. ¿Qué sucede cuando por ART desde la Superintendencia de Salud se demoran años a resolver el monto de la indemnización que corresponde por discapacidad? ¿Cómo continuamos? Continuamos en el posgrado de ART que va a informarles próximamente la Secretaría de Posgrado, porque esto no tiene que ver con los amparos, esto es un tema de ART. ¿Sí? Les cuento, primicia absoluta. Uy, esto queda grabado, me van a matar. Vamos a tener un posgrado rápido sobre ART, muy bueno, así que los invitamos.
Si a la maestra integradora por lo general le quieren pagar todo a fin de año. A ver, ¿las prestadoras pagan a los 30 días de facturar? ¿Lo dice la ley? No, lo dicen ellas, ¿sí? En el único lugar que está determinada la fecha de pago de manera legislada es en el Estado, ¿sí? Las únicas prestadoras que tienen legislado cuándo pagar son las prestadoras estatales, IOMA y PAMI, ¿sí? Gran error que cometen, y creo que lo hemos hablado en algún foro o me lo han preguntado de manera particular y yo lo he consultado expresamente con IOMA, es el tema de cómo facturan los prestadores mensuales, ¿sí? Ya sean las casas de retiro, los geriátricos, ¿sí? Que es un nombre horrible, a mí no me gusta, o los prestadores asistenciales como las integradoras, los ayudantes terapéuticos y demás. Tienen que facturar mes calendario, ¿sí? Es decir, del 1 de marzo al 31 de marzo, del 1 de febrero al 28 de febrero, si es bisiesto 29. No pueden cortar los meses, no pueden facturar de 29 a 29. Y ustedes dicen, qué pavada, si es lo mismo. Si yo empecé a facturar el 4, bueno, si empezó a facturar el 4, tiene que facturar de 4 a 31 y empezar el primer día del mes siguiente y facturar proporcionar a los días, ¿sí? Si no, sobre todo las prestadoras oficiales no le pagan. Ahí me parece que volvió Marcelo. En la discapacidad son muy altos los valores de la medicación. Sí, Anaí, pero la verdad es que la respuesta de los juzgados federales con relación a la ley de discapacidad es impecable. Si algo tenemos que reconocerle a los juzgados federales es el tratamiento responsable de los amparos, ¿sí? En todo lo demás, bueno, están un poco demorados porque están sobrepasados de trabajo, pero los amparos trabajan bien. Marce, volviste, te la remé lo que pude. Discúlpenme, pero no sé qué pasó. Se colgó el internet del estudio y se quedaron todas las computadoras colgadas. Además, estaba hablando y me quedé en el aire. Ahora me conecté con el teléfono. Les pido disculpas a todos, pero no sé hasta dónde llegué de lo que estábamos hablando. No, ya nos perdimos. Yo ya seguí con las preguntas, les contesté. Seguimos, tenemos un montón. No te quiero robar mucho tiempo, pero a ver, seguimos con las preguntas. No pasa nada, decime. Mirá qué pregunta difícil esta. Creo que es la más difícil que te vamos a hacer. ¿Cuánto dura el proceso de amparo? No la escuché la pregunta, ¿eh? ¿Cuánto dura el proceso de amparo? Qué buena pregunta, Mario. No hay un plazo. A ver, básicamente dura lo que el juzgado federal tenga tiempo para poder despachar. ¿Y por qué? Porque la realidad es que uno interpone la acción de amparo, el juzgado, a ver, lo que hace es normalmente dicta la medida cautelar y posteriormente después sigue con el proceso para adelante. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que después la parte del proceso se retrasa y puede durar un año o más. Pero eso ya es una cuestión de cómo el juzgado puede o no básicamente trabajar sobre la causa. Marcelo, ¿te volviste a conectar desde otro lado? Ahora se me Sí, estoy conectándome de la computadora mía. Ahí está. Algo apagado porque se me copia. Ahí estamos. No, se nos fue. Qué difícil. Les cuento que en un ratito tenemos una sorpresa. Acá estoy. No, ahí me conecté nuevamente de la computadora. A ver, yo tengo una notebook con la cual me conecto para las charlas de Zoom o por las audiencias, pero no sé qué problema hubo acá que se colgó recién el internet del estudio. Y ahora me había conectado un rato con el teléfono, pero ya estoy acá con la computadora. Buenísimo, seguimos. Les iba a contar que tenemos una sorpresa dentro de un ratito. Esto parece el programa de Susana Jiménez. Nos va a venir a acompañar el doctor Leonardo Molina, que él es especialista en amparos contra IOMA. Así que, Alberto, no te vayas, quédate hasta que venga Leo. Así nos cuenta un poquito porque él está armando una charla y nos va a aportar específicamente de ese tema, así que esas preguntas las paso. Seguimos. Si la obra social no cubre gastos de geriátrico de persona mayor con certificado de discapacidad, ¿procede el amparo? Sí, totalmente. Igual es un tema controvertido porque hay una realidad.
hay que ver obviamente qué obra social y a qué geriátrico se quiere también mandar a la persona que tiene discapacidad y si ese geriátrico es necesario. A ver, una cosa es que se le pida a la obra social prestación de ayudante o de gente especializada y otra cosa es geriátrico. ¿Y por qué? A mí hace poquito me vino a ver una persona por un tema de que su mujer, ya muy mayor de edad, está con un Alzheimer muy prominente, y él quiere mandar a un geriátrico que vale una fortuna a su mujer. Y obviamente la obra social dice, mirá, a ver, hay otras alternativas. Sinceramente, lo que yo le planteé a esta persona es, yo no sé si te van a dar una cobertura total en ese geriátrico, porque la realidad es que existiendo otras alternativas de geriátricos que den la misma prestación, la obra social no se puede hacer cargo de mandarla, por decirlo, al Costa Galana, para no nombrar ningún geriátrico ni hacer ningún tipo de publicidad. Pero sí, obviamente, lo que no puede la obra social es rechazar el geriátrico, rechazar la prestación de un geriátrico. Eso sí, no es discutible. Bien, hoy no paran de preguntar, prepárate, avisá en tu casa que llegás más tarde, hoy no cocinás vos, espero que te esperen con la comida. Doctor Martín cocina muy bien, ¿no? ¿No hay caso? ¿Te esperan para que cocines vos? Qué barbaridad. Mirá, Natalia, cómo nos estamos perdiendo, Dios mío. Bueno, a ver, si por un embarazo se quiere cambiar de obra social y la nueva obra social elegida se niega, ¿corresponde el amparo o está bien rechazada? A ver, la nueva obra social, si se está cambiando, si la aceptó, no le puede negar a ver, lo que sería el servicio de prestación de lo que sería el dar a luz. Lo que sería muy raro que el afiliado se cambie estando ya embarazado y con tratamiento. Pero la nueva obra social, en el caso de que así lo hiciera, tendría que plantearle que se encuentra dentro del periodo ¿cómo se dice?, de maternidad, no conozco bien el término, pero no le podría negar la prestación, porque es una de las prestaciones que está dentro del PMO, que era lo que hablaba ya hace un rato, de que las prestaciones del plan médico obligatorio no pueden tener carencia. Mira, es un buen dato eso, ¿eh? Yo estaba con dudas en la pregunta. Te hago una pregunta que me parece que tiene la misma respuesta que lo del geriátrico, pero no quiero dejar a Florencia sin su pregunta. Si una persona debe hacer rehabilitación y la obra social te cubre un centro de rehabilitación, pero el paciente quiere ir a otro recomendado por su médico, que brinda mejor servicio, ¿qué medio puede usar ante la obra social ante esa negativa? A ver, eso es un tema muy escabroso. ¿Y por qué es muy escabroso? Porque hay que ver qué tipo de rehabilitación mandan al afiliado. Voy a decir algo que capaz... Una cosa es que el médico te mande a hacer rehabilitación a determinado centro porque, no sé, tuviste un accidente y quedaste cuadripléjico y esa persona necesita obviamente de un determinado centro de rehabilitación que se dedica a eso. Y otra cosa es que te desgarraste el gemelo jugando al fútbol y como tu traumatólogo trabaja con determinados kinesiólogos de determinados centros de rehabilitación, te dice, no, mirá, te tenés que ir a hacer la rehabilitación con tal kinesiólogo. En ese caso no va a prosperar la acción de amparo. Y si metes un amparo, seguramente la justicia te va a decir que no. Pero en cuestiones realmente graves, sí. Se vuelve lo mismo. Yo tuve un caso de un chico que tuvo un accidente grande que al principio quedó cuadripléjico y después, bueno, por rehabilitación terminó con una hemiplegia, en un accidente de moto. Y obviamente él necesitaba hacerse rehabilitación en un lugar especializado para eso. No llegamos a interponer un amparo porque obviamente, agotando la vía administrativa y hablando obviamente con la empresa Medicina Prepaga, bueno, terminó brindándoselo. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, quiero que entiendan una cosa. La medicina es todo un negocio también, ¿eh?
atrás de la medicina, los médicos también tienen un negocio muy lucrativo. Y vuelvo a lo mismo de lo que dije al principio, yo soy hijo de médico, pero no obstante eso, hay unos manejes, a ver, con el tema de las prótesis, con el tema de mandos de rehabilitación a un lado, con el tema de los medicamentos. El tema de medicamentos es tremendo, porque te dicen, no, mira, recetale tal medicamento, y si vos das tal medicamento, obviamente a la larga el visitador médico le genera ciertos beneficios al médico. Y hay veces lo importante es el fármaco, no el medicamento. O sea, volvamos a lo mismo, el ibuprofeno es lo mismo el ibupirac que no sé, que la cafeaspirina, si es el mismo medicamento. O sea, lo que importa es el fármaco. Pero bueno, hay que tener en cuenta que detrás de la medicina también hay un negocio. Que eso es algo que no hay que olvidarlo. Mira, justamente la pregunta de Kevin va apuntada a eso. ¿Qué acción procede si la obra social ofrece un tratamiento distinto al solicitado por el paciente, justificándose en distintos criterios médicos académicos? Y bueno, ahí en el caso de que uno considere de que el tratamiento que se le tiene que hacer es el que su médico le ofreció y le dijo que es el que corresponde, tendrá que demostrárselo a la justicia. Ahí sí, obviamente, tiene que meter un amparo y el juez obviamente tendrá que analizar si es lo que corresponde o no. Es muy amplia la pregunta, ¿no? Porque no podemos, o sea, hablar sobre algo tan abierto, pero básicamente si uno considera de que y lo puede demostrar y justificar, yo creo que con un amparo va a prosperar, pero sin lugar a dudas. Ahí es donde lo que yo hablaba del principio, de que cuando uno tiene que presentar una acción de amparo, contar con todas las herramientas que le pueda otorgar al juzgado para que el juzgado, en el momento de tener que analizarlo y verlo, pueda ordenarlo lo antes posible. Bueno, dos cosas. Marcelo, te presento al doctor Leonardo Molina, no sé si lo conoces. Él trabaja con nosotros en la unidad de graduados, trabaja en el juzgado contencioso administrativo. Lo vamos a hacer, si te parece, participar en las preguntas de idioma que nos quedaron. ¿No? ¿No? ¿Sí que no? Pero antes... Sí, no tengo problema. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Es mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo. Bueno, igual yo te voy a decir, Marcelo, vos me conocés, yo soy mala, pero además soy memoriosa como Mirta. Tengo acá una pregunta que Gonzalo hace, que nosotros les tenemos terminantemente prohibido que hagan, que son temas personales. Y además, Claudia, me vas a apoyar, que nosotros ya le contestamos esto en el foro. Pero bueno, se la vamos a hacer porque hoy estoy buena y es tarde. A ver vos si coincidís con Claudia y conmigo o le contestás otra cosa. Espero que coincidas porque si no, Claudia, vamos a quedar muy mal. Pero bueno. Gonzalo pregunta, una vez que se otorga la medida cautelar, la obra social apela a la misma, pero manifiesta que se otorga la prestación. ¿Cuál es el lapso que tiene para que se considere que se incumple la misma de no llevarlo a cabo? Si el juez no estipuló un plazo... Ay, me cayó justo la pregunta de idioma. Alberto te va a bombardear, ya te lo aviso, Leo. Si el juez no estipuló un plazo para cumplir con lo ordenado. Te lo explico un poco porque a nosotros ya nos lo contestó en el foro. ¿Qué le pasó a él? Le salió un primer despacho. Le hicieron lugar a la medida cautelar, pero no le indicaron en qué plazo tenía que cumplir la prestadora. La prestadora le apeló porque le dijo cumplí antes de que se me venciera el plazo y él tiene miedo, como tendríamos todos, por el tema de la imposición de costas y si prospera o no el amparo. ¿Vos qué opinás? Y yo ahí lo que opino es que básicamente cuando uno ve que sale el primer despacho y falta el plazo, lo que haría es básicamente presentar un escrito pidiendo que lo aclare el juzgado. Y eso en lo el interín... Pero Bueno, tenemos y un en el... problema. Te voy a... Esperá, antes de que avances. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? El juzgado le notificó la cautelar antes de darle tiempo a él a que le llegara la aclaratoria. ¿Y ahora? Bueno, lo que va a tener que hacer él es demostrar de que él intentó por todos los medios obtener el pedido de lo que fuera y que obviamente la obra social en la empresa de medicina prepaga no se lo brindó y que ante la interposición de la demanda o de la acción de amparo y habiendo sido notificado se presentó y dio cumplimiento. Entonces ahí lo que tiene que lograr el letrado es demostrar al juez que él hizo todo lo posible para en tal caso, al
a ver, si termina dictando una sentencia en contra, ordene las costas por su orden, que cada uno se haga cargo de las costas. Porque, a ver, él no es que no hizo nada, a ver, vamos a poner ejemplo, mandó una carta de documento, le dijeron que no, o no le contestaron, metió el amparo, como contaste vos recién, en el interín de metió el amparo, se dio traslado de la medida cautelar y se presenta la empresa o la obra social y da cumplimiento. Bueno, él hizo todo para no llegar a esa instancia. Entonces, lo que tiene que terminar demostrando la justicia es que, a ver, habiendo votado de la vía administrativa no tuvo oportunidad y que recién con el amparo dieron cumplimiento, bueno, a ver, el fin buscado que era que su cliente tuviera el tratamiento, lo que sea, lo logró, pero que no fue innecesario, básicamente. Y entonces, en tal caso, yo creo que ahí el juzgado también se va a dar cuenta por una cuestión de tiempos y va a sacar las costas por su orden. Y si no, seguramente lo vas a apelar y la Cámara también te lo va a resolver. No creo que te lo rechacen y te impongan las costas. Igual, Claudia, Gonzalo, ayúdenme, porque en esto yo creo que a Gonzalo le faltó contar una parte del cuento. Eso que vos nos contaste está perfecto, es así, pero en realidad yo no quiero meter la pata, pero me parece que lo que le pasó a Gonzalo es que se equivocó en el nombre del medicamento, porque a veces hay que tener toda la información para dar una respuesta acertada, porque si no va a decir, el doctor Marcelo Martín me dijo esto y no era así. Lo que le pasó a Gonzalo es que se equivocó el nombre del medicamento y ahí hubo un problema en la aclaratoria del nombre del medicamento entre que PAMI cumple, no me acuerdo si era PAMI, perdón, no quiero cometer una infidencia, entre que cumple y él presenta la aclaratoria, ¿sí? Yo voy a dar mi opinión a ver si la compartís o no, Marcelo. En ese caso, yo lo que le planteé es que manifestara que el recurso de amparo, que tenía que ver no con el plazo, no era que no había cumplido la obra social, sino que no prosperaba el amparo porque pedía un medicamento equivocado. En realidad yo le dije que la única forma de salvar eso era que le declararan abstracto el recurso porque no había fundamentado en realidad el agravio. ¿Cuál era el agravio que le causaba? Se me fue Marcelo otra vez. Otra vez me dejó hablando sola. Qué terrible. Todos los hombres me hacen lo mismo, menos vos, Leito. Bueno, se me fue. Gonzalo, aparecé. Prendé la cámara y defendenos a Claudia y a mí que nosotros hoy te contestamos esto. Pero a veces pasa que uno transmite la mitad de la información y no era tan así como él había hecho la pregunta para darle una respuesta certera. Bueno, mientras el doctor Marcelo Martín va y vuelve, no quiero creer que está aburrido de nosotros, vamos a bombardearte a vos, Leo. Yo te cuento, Leo, cómo es esto. Alberto, que yo lo conozco desde la época de la facultad, él igual es mayor que yo. Pero no importa. Él estaba con el doctor Walsetti siempre. Ahí viene Marcelo. Pero bueno, iban juntos. Nosotros con Marcelo nos sentábamos atrás porque éramos los jóvenes, pero él viene de esa época. Esta pregunta de idioma la viene haciendo en cuanto foro aparece, porque me parece que no me gustan las respuestas. Nosotros acá vamos a tener la respuesta de Dios, casi, que es el doctor Molina, básicamente. Bueno, él tiene un tema con la autosatisfactiva. Nosotros con Marcelo ya le dijimos que el problema de la autosatisfactiva es que la mayoría... Marce, estamos salvando acá las papas. Sí, estoy acá porque se me corta, la primera que me pasa es que se me cae tanto internet en el estudio. No te preocupes, estamos con un tema de idioma acá, que vamos a tratar de que el doctor Molina le conteste. Tiene un problema con una autosatisfactiva. Para mí que también es un caso particular que él planteó. Yo te leo la pregunta, pero te cuento el antecedente. Nosotros ya le dijimos que la autosatisfactiva es difícil de tratar en juzgados que no tratan autosatisfactivas, básicamente. ¿Sí? El contencioso ya está un poquito más habituado, pero si te toca un tribunal de trabajo, sonaste. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Alberto, que ya viene arrastrándola, es: cuando uno inicia una medida cautelar autónoma contra IOMA, se sortea el juzgado de provincia, pero ahí entiende el contencioso administrativo, y como no está en el Código Contencioso Administrativo, la medida cautelar autónoma la rechaza. Prevalece lo administrativo procesal por sobre el derecho de forma constitucional, pero el juez contencioso no puede abstenerse de expedirse sobre la cautelar autónoma, con certificado urgente del médico.
Y el letrado, ¿cómo sabe si va a sorteo en dónde va a caer la medida cautelar? No, bueno, esa última te la contesto yo, Alberto. No, la bola de cristal no la tengo. No, pero aparte el problema es que va a Receptoría General de Expedientes y en Receptoría lo cargan y Parece que, Marce, estás conectado con los dos dispositivos y uno te interfiere, porque no te podemos escuchar. No, estoy conectado con uno solo. A ver, pará. Beatriz estaba escuchando la radio. Estábamos escuchando la radio. Listo, ya está. Ahora sí, escuchamos de nuevo. Ahora no te No, que lo que planteaba yo básicamente es que, a ver, cuando una acción de amparo autosatisfactiva entra en provincia, va a Receptoría General de Expedientes, y Receptoría General de Expedientes la carga en el sistema, y no es que la puede remitir al juzgado que quiere. Básicamente es sorteo el sistema, y ese sorteo conlleva a que te caiga en cualquier lado. Lo que plantea Alberto está bien, o sea, desde el punto de vista legal, pero la realidad es que desde el punto de vista práctico ocurre otra cosa. O sea, el problema acá en este caso sería que Receptoría General de Expediente tendría que decir, bueno, esto es una acción de autosatisfactiva, entonces la remito al juzgado contencioso, pero no lo hacen. O sea, lo meten en el sistema y que sea lo que Dios quiera. Yo particularmente no recuerdo haber visto una medida autosatisfactiva que haya caído en el juzgado de un tema específicamente de salud. Por lo menos en los contenciosos locales acá no lo he visto. A mi criterio, yo creo que la acción de amparo es específica para eso. Pasa muchas veces, como seguramente le debe haber comentado Marcelo, bueno, ya vamos a hacer una charla de amparo contra IOMA, que muchos juzgados que no tienen la especialidad en la materia tengan que expedirse sobre temas de salud. Y en grado de apelación es la Cámara Contencioso, entonces que juzgados penales, juzgados laborales tengan que conocer criterios de la Cámara Contenciosa a veces es complicado. Claro. Pero bueno, un poco eso excede, digamos, cómo es el tema de la regulación y es más tipo una cuestión de tipo política legislativa, ¿no? Pero bueno, eso muchas veces sucede, de que juzgados que no son específicos en la materia tengan que conocer criterios de la Cámara Contencioso Administrativo, que además es regional, la Cámara Contencioso, ni siquiera de Mar del Plata. Claro. Pero bueno, es un lindo tema para charlarlo un largo tiempo, ¿no? Largo tiempo, aparte. Chicos, aclárenle a la gente, porque a veces nosotros hablamos desde el conocimiento y nos olvidamos que el otro puede no saberlo, que en realidad los amparos, si bien se sortean en receptoría, y esto lo aprendí yo hace poquito porque me lo enseñó Leo, se sortean en receptoría para tratar, pero la apelación es directa a la contencioso administrativa, ¿verdad? A la Cámara. Claro. Exactamente. No va a la Exactamente. social. Exactamente. Entonces, muchos juzgados de distintas materias tienen que conocer criterios de la Cámara Contenciosa para saber, esto en cuanto, bueno, hace poco hablé con una chica capaz que está conectada de un penal respecto de la concesión del recurso de una apelación de una medida cautelar. Entonces quería conocer el criterio de Cámara justamente para saber cómo actuar y saber qué es lo que le va a decir la Cámara. Un órgano que por lo general no es un órgano superior en la instancia del resto de las materias, termina siendo superior de una materia específica. Pero bueno, ya vamos a hacer charlas específicas de amparos contra IOMA, que también tienen una linda peculiaridad. Y es distinto a federal, que también es muy lindo. Gracias, Leo. Nosotros, Marce, hacemos la venta, ¿viste? Porque estamos a comisión. Nos pagan de acuerdo a la cantidad de alumnos que se unan al Zoom. Entonces hicimos una asociación ilícita. No está Emilia en esta clase, no está la doctora Novoa, porque tratamos de que alguien zafe un poco de la cuestión penal. Y ella nos llevaría la comida, los chocolates, y queda feo que además estemos los tres. Entonces alguien tiene que zafar. Después la gente se va a creer eso, pero no digas esas cosas, después nos comemos una denuncia penal. ¿A vos te parece que nosotros podemos cobrar por alumnos? Seríamos millonarios, no estaríamos acá. Además tendríamos que darle la parte al doctor Marcelo Martín, que ya es la segunda clase en el mismo año que nos da, y te diría casi que en el mismo mes, ¿o no, Marce? El mismo mes, 15 días y la otra. Fenómeno. Claro, yo les cuento para ustedes que están en los foros y Leo me va a apoyar, que no es fácil conseguir que la gente venga a dar clases. Los abogados somos gente mala, no queremos transmitir el conocimiento, por eso yo rescato siempre a la gente que tiene ganas de hacerlo, viene, pone su tiempo.
A ver, Fernando, La cámara ¿qué federal. no se lo activo? Va, esperen que lo De juego. Así que bueno. Ahí había una pregunta, Vero, ¿dónde se apelaba en el fuero federal? Marce, te escuchamos. Leo mi No. ahora lee. ¿Dónde apelamos en el fuero federal? Bueno, en esta me pagan doble, porque yo hice de Quedó coordinadora. congelado. ¿Cuál era la pregunta, Vero? Perdón. ¿Dónde se apela en el fuero federal? A ver, la apelación se interpone en el juzgado en que está tramitando la acción y tiene que ser fundada la apelación. Y básicamente, si no la llegan a fundar, se eleva y después le rechazan el recurso por no encontrarse. Que apunta a quién resuelve, me parece. ¿Y quién resuelve? En el juzgado federal, la Cámara Federal. No hay mucha vuelta. No des por sabida cosas que la gente no sabe, Marcelo. Bueno. ¿Ya te parecen los viejos docentes de la facultad? Y debe ser que estaré medio viejo. No, la realidad es que en el juzgado federal de primera instancia, cuando se apela, se va a la Cámara Federal. Si quieren, para mayor ubicación, diagonal Pueyrredón entre Belgrano y Moreno. Ese edificio gigante que es totalmente frío y obsoleto para ser una cámara, va a parar ahí. Y ahí es recepcionada por el juzgado federal civil y comercial, y ellos son los que entienden en las cuestiones de amparo de salud. De hecho, en la Cámara tienen gente especializada en amparos de salud, y son los que tratan los amparos. Por eso yo les hacía la aclaración que realmente no me tocó apelar ninguna causa contra IOMA, que yo la verdad es que lo aprendí hace poquito esto de que era competente la Cámara Contencioso Administrativa. Como verán, no sabemos todo todos, al menos yo, y aprendemos todos los días, y lo charlamos con Leo y él me desasnó de ese tema. Así que no se sientan mal por no saber. Yo creo que todos aprendemos. Todos aprendemos todos los días, ¿eh? No solamente vos. O sea, eso que quede claro, que me parece que todos aprendemos, y muchas veces yo creo que hasta que quede claro que aprendemos más de los errores que de lo que hacemos bien. Porque, a ver, básicamente de las equivocaciones son las cosas que uno nunca se olvida. A ver, Anabela pregunta lo siguiente. Hoy en día, ¿cómo se está manejando la apelación en el federal? ¿Es todo electrónico? Sí. En el federal, depende del juzgado en que caiga, es casi, los dos juzgados es casi todo electrónico. Hay algún escrito que te permiten presentarlo, a ver, algún oficio por tema media cautelar te permiten presentarlo en papel, pero después es todo electrónico. Tenés que subir en PDF el escrito, y el juzgado te confirma que fue recepcionado en ese mismo momento y el escrito entra. Y la apelación lo mismo, o sea, uno interpone la apelación. Cuando yo expliqué cómo era la forma de ingresar, cuando uno ingresa y pone la causa, le va a decir escrito, demanda, contestación, y uno tiene que poner escrito y le va a decir que... No te escuchamos, Marce. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. No, lo que decía es que la realidad lo que hay que hacer es interponerlo, se interpone mediante la página en forma electrónica el recurso, y cuando uno ingresa a interponer, que te dice demanda, contestación o escritos, te pide la descripción y vas a tener que poner, interponer recurso de apelación y acompañar el escrito en PDF. Y una vez que está ingresado en el juzgado, lo que hace el juzgado es informar de que fue recepcionado. Una vez que es recepcionado, normalmente se conforma un incidente de apelación, o incidente del 250, como se conoce normalmente, y remite el incidente a la Cámara a los fines de tratar la medida cautelar, y el principal queda en el juzgado donde está tramitando la causa. Y una vez que después se contesta, una vez que el incidente es resuelto, vuelve al principal y se adjunta, como era antes por cuerda, ahora electrónicamente, a la causa principal. O sea, uno cuando después ingresa a la página del Poder Judicial va a ver que tiene una causa que va a ser Marcelo Martín contra Amparo IOMA,
y otra que va a decir Marcelo Martín contra IOMA, incidente. El incidente es la medida cautelar. Creo que la pregunta que seguía está contestada. A ver, antes de seguir, les subo última oportunidad de completar la planilla de asistencia. Después no me digan, uy, me olvidé, no me di cuenta. Ahí la veo a Sol completándola, muy bien. Última oportunidad. El que no completa la planilla no tiene su certificado. Bien, después del reto seguimos. Marce, ¿te acordás que charlamos hoy que me habían pedido expresamente en el Juzgado Federal, porque se enteraron de esta charla, lo conocen al doctor Marcelo Martín, y me pidieron expresamente que les aclaremos el tema de circunscribir bien el objeto de la prestación del amparo? Me gustaría que les recordaras eso, si podés, por favor. Sí, creo que anteriormente lo hablé, pero lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Básicamente lo que quiere el Juzgado Federal, para no tener que sacar previamente o ver cómo analizar la cuestión, es que cuando uno interpone una acción de amparo, especifique lo más claramente posible qué es lo que está requiriendo. Si estás pidiendo un medicamento, poner el medicamento, el fármaco, todos los datos posibles. Si estás pidiendo un tratamiento oncológico, el porqué del tratamiento, cuál es la enfermedad que tiene, en este caso, nuestro representado o el afiliado, el motivo de la denegación, el por qué la cantidad de dosis que le quiere dar el prestador o no le quiere dar ninguna. Lo que busca el Juzgado Federal en estos casos, básicamente, es tener la mayor información para poder resolverlo lo antes posible. Es muy difícil para el juzgado cuando uno le dice necesito, no sé, un medicamento X, pero sin explicarle el por qué, o qué medicamento, o en qué dosis, o en qué cantidad. O pedir un tratamiento integral sin aclarar cuáles prestaciones también. Eso muchas veces sucede y terminan en la Claro. Previo. Bueno, creo que están todas las preguntas más que contestadas. La verdad que fue, en lo personal, una charla súper útil, ¿sí? Porque nos sacaste un montón de dudas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Le anticipamos que se viene la charla de IOMA. Alberto, ¿te quedaste contento, Alberto? Es fundamental para mí saber eso. Sí. Ahora en todos los foros de sí, no saben la clase que dio el doctor Marcelo Martín, qué buena que estuvo. Un poco de publicidad, por favor, Alberto. Vos sos un líder de opinión de otros lados. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Tienen los foros, ya saben, que los coordina Nati muy bien. Nati, una genia, Leo. ¿Vos la ves lo que trabaja esta chica? Una maravilla, porque a veces tenemos algunos coordinadores vagonetas, pero Nati es una maravilla, una maravilla. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Marce, gracias. Ya se me va a ocurrir otro tema para que vengas a hablar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a la unidad de graduados por invitarme y bueno, nada, poder ayudar un poco con las charlas. No, muchísimas gracias a vos. La verdad que yo rescato siempre que me decís que sí, no preguntás nada. Yo le tenía miedo cuando le pregunté la primera vez, pero no, me respondió muy bien, aceptó. Y yo también soy malo, pero bueno, a veces tengo una cuota de bondadoso. No, fuiste muy generoso con los conocimientos. A ver, te quieren invitar a un lado, pará. Ah, no, dicen que te vayas a cenar. Yo pensé que te invitaban a cenar, que Carla te invitaba a cenar. Me dio miedo, porque tu señor no le iba a gustar esta aclaración. No, dicen que te vayas a cenar tranquilo. Bueno, vayan todos a cenar. Gracias. Igualmente Leíto todo. Vos no. Leíto vos andá a ayudarme con lo que te pedí. Buenas noches a todos. Nos vemos en las próximas presentaciones de abril. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Adiós. Chau, chau. Un ratito para los que no completaron la planilla. Búsquenla ahí en el chat mientras se van despidiendo y lo completan.